inmediatamente, así recuperamos el tiempo que costó conectarse. Como decimos todas las veces que tenemos encuentro, eh, rezamos para que las kavanot del shiur sean apropiadas y sean para traer a Mashiach, entre otras cosas también importantes, que es que nosotros nos recuperemos como Jolata Abba, como Jolaim, como enfermos de amor que tenemos por Hashem. Es la emuná de la cual depende todo. Tenemos Parshat Jukat, a Torah, Parshat Pará, como también es leída cuando leemos la Torah antes de Purim. Y comenzamos diciendo que deseamos estudiar para que el estudio nos lleve a la acción y a las cualidades rectas y a comprender la Torá, a pegarme al Creador, y a esparcir los manantiales de las grandes profundidades, y que se abran los portales del cielo y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem como las aguas cubren el mar, con la llegada de nuestro justo Mashiach pronto en nuestros días. Amén. Teníamos la semana pasada que terminar el Mate Aarón, cómo floreció el bastón de Aarón. Y una de las clases del Rav Ginsburg, como él tiende a hacer perushim y traer perushim, explicaciones de todo lo que acontece en la parsha, me resultaba muy interesante y muy atractivo poder explicar, como lo dije la semana pasada, algo que tiene que ver con los shlavim de Torah Tanefesh, Achna'ah Abdalam Taka, que nuestro maestro el Baal Shem Tov HaKadosh, Zehuto Yagen Alenu, nos enseña. De un momentito y vamos a retomar esa parte del shiur donde el Rav Ginsburg explica cómo en el bastón de Aarón se ven los tres shlavim. No, más bien no en el bastón de Aarón, sino tiene que ver con el orden de los Masaot, el orden de tres viajes que nombra la Parsha pasada. Dice así el Rab, que hay un secreto en el nombre de Raj, en el nombre que conforman dos letras de dos de los nombres de de la Parshat pasada, dos de palabras, que una es Korach, que está formado por Kuf Reish Het. Reish Het comparten
esas letras con Peraj, Mateo y Fraj, como está escrito allá en la versión pasada, que Mateo y Fraj, como habíamos también dicho, es el de Gematria Mashiach. Veine Peraj Matea Aarón, Vayotze Peraj, Shlosh Paamim. 3 veces dice la Torá, Mateo y Fraj, Veine Peraj Matea Aarón. La primera traducción es su vara, su bastón, florecerá. Y aquí que floreció el bastón de Aarón, Vayotze Peraj, y sacó Peraj, sacó flor. Shlosh Paamim, 3 veces. Betlat Zimne Have Hazaka, y esto dicho en arameo, las 3 veces que algo pasa, que algo sucede, es Hazaka, Shel Pirijave Sipurkan, perdón, que hay un fortalecimiento de este concepto y de la perijá, de algo que florece. Amilá peraj krobá meot le koraj, zerraj bezerraj. Así es, como el Rab, como lo anticipamos, que el Rab lo asocia, que es muy cercana a la palabra koraj, peraj. Vengan le zeraj, ¿sí? También le zeraj, que es una personalidad bastante importante, Zerach Bat Asher. Bekulano Tzetzaei Terach. También hay otro Raj que lo precede una Tav. La Tav de Terach, que es el padre de Abraham Avinu. Y todos, lo terminé diciendo el Rab, todos somos descendientes de Terach también. Yeshkan Arbe Raj, Shesarich Lasim Alehem Lev. Hay mucho Raj, eh, muchas letras Reish Het acá que necesitamos prestarle atención. Baisu mitahat vayahanu betaraj. Seguramente es como dice el pasuk. Y viajaron mitahat vayahanu betaraj. Y viajaron de Tajat, ¿sí? Tajat quiere decir debajo de algo. Vayahanu betaraj. Teraj ugama bashelanu. Dice, Teraj también es nuestro padre. Ubesod mi tentahor metame lo dejad. Y en el secreto esto lo podemos asociar al secreto de quién dará un puro, quién dará a alguien puro. Mitame lo dejad. ¿Quién dará a alguien puro de alguien impuro? No uno termina diciendo el pasuk. Y ahí en un secreto de la aparición de Abraham vino el Tahor, el puro, de Terach, que es alguien impuro. Y lo ejad se refiere seguramente a alguien que no es uno, alguien que Terach no era uno. Vamos a asociarlo en el Pshat del pasuk como que Terach no era uno con Hashem, ¿sí? Entonces el Rav Ginsburg lo hace esto en Kitzur Nimrat, o sea, en una síntesis corriendo, o sea, no da explicación de este secreto, pero lo asocia directamente que Terach también hay algo de él que nosotros tenemos como descendientes de él también. Y que hay que reparar justamente, hay cosas ahí para seguir estudiando en profundidad, que hay luces de todo, o sea, hay mucha energía de cosas no buenas que cayó en los Kelim de Tikkun, que viene los 2000 años que Abraham vino inaugura desde su aparición en el mundo,
y entonces el tikkun, la reparación es posible, se hace cada vez más posible, y cuanto vemos, y vamos a ver también cómo está asociada nuestra parsha a Abraham, Besrat Hashem, y cómo está ligada la historia de el Palit, el Og, el, el becerro chico, o el becerro. Og es la palabra tiene el mismo significado que becerro. Y justamente en Parshat Jukat Torah, que es la Parshat de la Pará, la Parshat donde se explican las leyes de la incineración de la vaca roja, que tiene que ver justamente con la Geulá, que tiene que ver con el Mashiach, con la curación de todo lo que es la muerte, y todo lo que es lo opuesto a la Kedushá, lo opuesto a la vida real. La vida real es una vida nitzji, es una vida para siempre. Por eso Hashem quiere curar este tema, quiere curar que nosotros veamos que todo lo que vemos es nitzji, todo lo que vemos es eternidad. El tema de que tenemos que reparar nosotros como personas comunes y corrientes es no ver esto, no estar en contacto con la eternidad de Hashem, creándonos a todos de la nada constantemente. ¿Cómo se ve esto? Siendo que ese es el principio del Jochma, el principio del Koachma, la fuerza de Ain, la fuerza de la nada, que de la nada sale todo o sale algo. Ese es Jochma, y la Jochma es la Torah. Entonces, cuán apropiado es leer esta parsha y entender sus secretos. Y es una parshat klali, también es una parshat general que ubica a la Torah y también permea toda la Torah. Eso es lo que nos explica el rey de Lubavitch también. Sigue siendo el Rab en esta explicación que también Taraj es un lugar, ¿sí? Es el nombre de un lugar, uno de los Membet Amasaot Shel Bnei Israel Bamidbar, es uno de los 42 lugares que acamparon los Bnei Israel en el desierto. Dice también, Ech Magim de Taraj, Me'eifo, dice, ¿de dónde llegan a Taraj? ¿Sí? De Taraj llegan de otro lugar, de un lugar anterior que dijimos antes, Mitahat. Abalajare Shebaim le Taraj, Baisu Mitaraj Bayahanu Bemitka. Y después que vinieron a Taraj, viajaron de allí, dice la Torá, y acamparon en Mitka. Mitka il Shonah, dice Rab. Esto es fácil de ver que Mitka es el lenguaje de Amtaka, es endulzamiento. Betajat Hainu Ajna. Y Tajat, como es sabido, es conocida la definición por Hasidut, que Tajat es Ajna, es algo que tiene que ver con Ajna. Como por ejemplo, tenemos un ejemplo en Akedat Yitzhak, que Tajat Asher Shamata Bekoli, Tajat Asher Shamata Bekoli está asociado con por cuanto que vos, o debajo de, o sea, Tajat es algo que está por debajo, entonces eso expresa Ajna, expresa subyugación. Tzemach Shemo Mitachtav Itzmach, también hay otro pasuk que explica esto. Tzemach Shemo es el Melech HaMashiach, el rey Mashiach. Es llamado Tzemach, es llamado brote. Umitachtav Itzmach, y de sus abajo, de abajo es que va a flores, a brotar. Shebu Ish Tachtav, o también hay otro pasuk
que cita Rab acá, que se, que se siente cada hombre tahtav, debajo de él. Siman, sheterach es Uinyan Habdala. Entonces tenemos un siman acá de que cuando están estos tres masaot, estos tres viajes, de esta forma, en este orden, uno quiere decir Agna y el otro, el último, quiere decir Hamtaka. Entonces Taraj, vemos que Teraj tiene que ver con Habdala. Mitahat Magiim le Teraj o Miteraj le Mitka. Se hace, este es el orden. Dice. Esto es una... ¿sí? De todas formas, hay mucho Raj, mucho este nombre, este secreto. De Raj aquí, entonces tenemos allí en la parashá algo para meditar sobre Agnaá Abdalam Taka. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contexto de la parashá de Aharón hay algo que también está en 3 veces, que es el pasuk del Mate Aarón, que el Mate Aarón, como estaba dicho en el pasuk, primero floreció, primero salió un peraj, una flor, después Bayatzet Tzitz, después salió lo primero del fruto, Baigmol Shekedim, y ¿entendés? Y después florecieron Shekedim. Hay una explicación que Rav Ginsburg da de estos 3 Shlavim. Y el Peraj, el Pirjei Geuná son. En Kohen Gadol Beli Pirjei Geuná, dice el Rab. No hay Kohen Gadol, no hay un sumo sacerdote sin tener Pirjei Geuná. ¿Qué es Pirjei Geuná? Explica Hasidut que las flores, los florecimientos del Kohen son sus hijos. Son Bajurim Hamim, dice. Bajurim dispuestos a hacer no cualquier cosa, o sea, dispuestos a hacer cualquier cosa en aras de la Torah, quiere decir. Son Bajurim calientes. Hamim quiere decir calientes, que tienen en su sangre la fuerza para hacer cosas que no cualquiera puede hacer. Entonces, después de que este Kohen tiene estos Pirjei Geuná, esas son las flores, o sea, quiere decir, el Kohen tiene bastante Agnaá en este tema. Ese es el Shlav de Agnaá, quiere decir cuando uno se rebaja a sí mismo, se hace Hatán. Y vaya que Aarón se hizo segundo, o sea, se rebajó a sí mismo, y a tal punto que Hashem lo elegía a él en la Keuná por sobre su hermano, que era más grande que él, el Naví como ningún otro, que es Moshe Rabbeinu. Sin embargo, Aarón recibió y él siempre estaba, como lo vimos anteriormente, que Aarón le pregunta, le dice a Hashem, ¿cómo puedo igualarme yo? Mirá todas las ofrendas que trajeron los príncipes de Israel y yo no traje nada, y yo me siento cabizbajo por ese tema. Y Hayeja le dice a Hashem, por tu vida, que lo tuyo es más grande que lo de ellos, porque vos vas a encender la menorá, vos encendés, como dijimos las semanas pasadas, las llamas que se elevan por sí mismas, que vos no vas a necesitar elevarlas, que vos, y eso es el tema también de nuestra parashá, que está la muerte en el primero de Av, el Rosh Chodesh Av, fue la muerte de Aharón a Cohen, y esa muerte le valió
30 días de luto, aunque normalmente esto es así para cualquier Talmid Jajam. Después de esta muerte se, se enseña, se aprende que hay que enlutarse 30 días por un gran sabio de la Torá, por un tzadik. Y estos 30 días fueron los que les costó todo el Chodesh Av. Es una época de luto que hay que ligarla y hay que transformarla directamente en la Hamtaká completa. Por eso la Hamtaká completa la tenemos que... También está toda asociada la Parshat Jukat a Aarón y a la boda del Cohen. Como sabemos que el Cohen es quien tiene suficiente ajnaá, suficiente sumisión como para impurificarse a través de incinerar la parada Dumá, la vaca roja. Sí, y él se impurifica para purificar a otros. Ese es el concepto. Que cada uno tenga ese Mesirut Nefesh, esa entrega del alma para hacer que otros se engrandezcan en el camino de la Torah. Im yatze perach hem pirchei chuna viyatzet hu kevar ha-kohen ha-gadol im atzitz al mitzcho. Dice, si sale una flor, estos son como dijimos antes, los florecimientos de los servidores de Hashem, los Kohanim. Behatzitz u kevar ha-kohen ha-gadol, y el tzitz, como vayatzet tzitz, es lo que llevaba en el metzach, lo que llevaba en la frente, el Kohen Gadol, que sabemos que es tzitz. Entonces la asociación es directa. El tzitz estaba entre el mitznafet y un lugar para el tefilim, ¿sí? O debajo. El tefilín iba arriba del tzitz, seguramente. Venía el tzitz, el tefilim, que podía poner el Kohen, y el mitznafet, la cofia que usaba el Aarón, la diadema. Claro, la diadema era llamada el tzitz, sí. El tzitz significa, es una vestimenta del Kohen Gadol, del sumo sacerdote solamente. Entonces ahí tenemos la Abdalá. El nivel de Abdalá es el tzitz. Es algo que Kadosh Leka, Kadosh La Hashem, en realidad, decía el tzitz. Entonces, esto es el nivel el shlav de Abdalá, de separación completa del resto de los Kohanim. Dentro de los Kohanim él está separado. Ahora, ¿qué podría ser más grande que esto? Pregunta el Rab. Y esto es lo que vale la pena estudiar de sus palabras. Yesh pirush echad she'elu shakdanim. Hay una explicación que dice que estos son los shakdanim. Klaliot shevet levi sheshokdim al mishmeret hamikdash. Dice, es la generalidad de la tribu de Leví, que ellos son cuidadosos sobre el servicio del Mikdash. ¿Qué quiere decir? No cuidadosos, sino van con premura. Son los primeros en hacer todo. Según esto, dice, Koden yesh pirchei geuna hem hayesod. Primero hay entonces el florecimiento del Kohen, de los Kohanim. Estos son el Yesod, este es el fundamento. Bahar Kaj yesh Kohen Gadol, después hay el Kohen Gadol. Ubesof yesh harbe shakdanim, harbe shikadim, dice, y
después al final hay muchos shakdanim, muchos ágiles en el servicio y también muchas almendras, que eso es lo que significa sheked. Shokdim al melechet akodesh, que se esfuerzan, también se apuran en el trabajo de la, así como se apura, es la almendra es el fruto que más rápido florece, así también estos servidores del Shevet Levi, estos de la tribu de Levi, son quienes se apuran, se, se aceleran por el trabajo sagrado. Ashrei Adam Shomea li lishkot al daltotai, yom yom lishmor mezuzot pitchai. Veamos este pasuk. Este pasuk que trae el Rav, no tengo la fuente de dónde lo trae, pero dice así: dichoso el hombre que cuida, que me escucha. Lishkot al daltotai. Lishkot ahí también tiene el shoresh de la palabra sheked. Lishkot al daltotai quiere decir de apurarse o estar atentos en mis puertas. Yom yom, día a día. Lishmor mezuzot pitchai. También y cuidar, para cuidar las jambas de mis puertas, de mis aperturas, más bien. Petach es apertura, delet es puerta. Yesh daltotai, hay puertas. Dirigentes, Carmen, muy bien, gracias. Shtei vejinot dalet, dice, hay acá dos daletot, daletim. Y de esto se deriva que hay dos niveles en Dalet. Yesh Dalet shel Rememut, Aromimha Havayaki Dilitani. Dice, hay una Dalet de elevación, como está escrito en el Pasuk. Yo creo que es el 30 del Tehilim. Aromimha Havayaki Dilitani. ¿Sí? Que elevame a Hashem porque te elevaré a vos Hashem porque me elevaste a mí también. Ese es un lashon dalet de elevación. Veyesh dalet shel dal ve'evion, y también hay una dalet, hay un significado en dalet que significa pobre y necesitado. Delet le migarme klum, que no tiene de sí mismo nada. Dalet shel keter, dalet shel malchut, entonces. ¿Sí? Son dalet shel de la corona, del nivel de la sefirá de keter, y la Dalet de la Sefirá de Malchut. Divarno al Sheteat de Latim, o sea, explica que el Rav Ginsburg sigue explicando entre paréntesis, lo vamos a saltear, que él explicó algo sobre las dos Daletim de David Amelech, que eso es lo que significa las dos Daletim también en el nombre de David. Asher Adam, Ashrei Adam, Shomea li, Lishkot al Datotai, Yom Yom Lishmor Mezuzot Pitchai. Sí, como dijimos, repetimos el pasuk. Que Shenichnasim le Bet Knesset Serhim le Hachnis Shete Pitchim. Cuando ingresamos al templo Katán, el templo Katán es el Bet Knesset, hay que cuidar, se necesita entrar por dos puertas. Mahem, Omer Abar Shem Tov, Shehem Dchilu Urjimo. ¿Cuáles son estas dos puertas? Esta se refiere al amor y al temor. Ahavá veirá, Shene Petachim Shel Avodat Hashem. Se necesita entonces tener la persona aperturas, puertas de dos formas, en dos direcciones, en la dirección del amor a Hashem y en la dirección del temor a Hashem. Incluso el Tanya explica que es
sumamente importante tener más temor, porque el temor es lo que te va a llevar a una abodá amití, una abodá, algo que realmente te va a separar de de tu autoamor, quiere decir, porque el autoamor es también, puedo amar a Shem porque me amo a mí mismo también, quiere decir. Entonces, no, como si voy a temerle a Hashem, entonces después a él voy a llegar a un amor que está basado en un temor, en una separación a la cual pude llegar a través de Tiferet, de una Jnaá. Tiferet quiere decir la gracia, el equilibrio que yo hallo en mí, para luego remontarme. Eso es una de los secretos que explica el Rav Ginsburg en, en el trabajo, en la Sefirot, cómo operan en la Sefirot, Abdallah, Achna'ah, Abdallah, Amtaká, en el shlav del sentimiento, en la parte que ya es llamada Murgash, perdón. En la parte sentimental están las Sefirot de Tiferet, o sea, Ahavá, Gesed, Geburá y Tiferet. En esas tres es también llamado el estadio de la Yeniká, de la succión, de donde succionamos nosotros. También podemos decir que este nivel de Itbonenut que podemos tener, esta tendencia a meditar en el amor y el temor a Hashem, que debemos tener cuando ingresamos al Bet Knesset, es algo que a nosotros nos tiene que succionar, tenemos que succionar nosotros a su vez de ella. Ese es el concepto, que tenemos que nutrirnos de esto. Y eso se transforma esto en Torah Nefesh real, o sea, en una Torah que está dentro del alma de forma real. Entonces uno se nutre de estos niveles a través de que los lleva en la conciencia, los hace vivir, los vive dentro de una conciencia de apego a Hashem, de poder meditar en Hashem todo el tiempo, o sea, poder entrar en el Bet Knesset y poder conectar directamente con el amor y el temor. Esas son las dos puertas a través de las cuales yo voy a servir a Hashem. Imken dal Dotai, sigue diciendo el Rab, Hem Keter Elyon y Hu Keter Malhut. Si es así, estas dos puertas son la corona suprema, que es la corona del reinado. Hay una corona para un reinado, entonces. Abría Hatijona Mabría Mina Katse la Katse. Es la vara media, la vara interior, Hamabría Mina Katse la Katse, que atraviesa desde un extremo al otro, Milemala me mata, desde arriba hacia abajo, de Keter a Malhut, Vegan Lishmor Mezuzot Pitchai u Briach Mina Katse la Katse, y también para cuidar las jambas de mis puertas, de mis aperturas, que esto es también un briaj, una vara de un extremo al otro, me akatsea yemaní ad akatsea asmalí, del extremo del extremo derecho al extremo izquierdo. Lejaber yamin beasmol shikaram u balev ahavabira, para unir la derecha con la izquierda, que lo principal es en el corazón, que es el amor y el temor. Shenea petachim shel avodat Hashem, que son las dos entradas del servicio a Hashem. Ash y es Shene Brichim. Entonces tenemos dos Brichim, dos dos transversales, vamos a decirle, dos varas transversales,
Milemala de mata, mi yamin lismol, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, mina katse la katse, de un extremo a otro, gam beraj u raj. También la palabra beraj es raj, tiene también esta sigla, estas dos letras, reish het. In que va a mar neemar remes yafe. Vamos a decir, si ya dijimos esto, vamos a decir otra insinuación linda. Keter, Malhut, Gesed, Geburah, Rak Sefirot, Al-Totai, Biumezot Pithai, como dice el Pasuk. Vamos a sumar, dice el Rab, la palabra Keter más la palabra Malhut, más la palabra Gesed, más la palabra Geburah. Tenemos ahí 1404. Keter Malhut, Bereshit Bara. Keter Malhut solamente esta transversal tiene el valor numérico de Bereshit Bara, de las primeras dos palabras de la Torah. Y Gesed Gburah tiene la gematria de Peraj. Entonces vemos que hay algo que con el principio creó, o con el principio creó Hashem, es este movimiento de arriba hacia abajo, que todo es de la nada mamash. Geburah, Gesed y Geburah es de gematria Peraj. El florecimiento también es en el corazón. Algo que florece debe ser un florecimiento del corazón. Nechlak b'shenaim, shenei yihudim sheyeshkam, o sea, se dividen en dos. Hay dos yihudim, hay dos unificaciones que vemos acá. Las dos unificaciones valen Shabbat, Shabbat, dos Shabbat. Miyad Peamim Avaya, o sea, Mem Yud Dalet. Miyad, como sabemos, es una sigla muy importante en Hasidut. El Rebbe dice que es la Mem es del Mashiach, la Yud es de Jacob y la Dalet es de David. Y eso forma la sigla Miyad. Y Miyad Pa'amim, o sea, este Miyad es de gematria 54. 54 veces el nombre de Abayá. Ilmale Shambro Israel Shete Shabbatot Miyad Hem Nigalim. Eso es lo que dijimos, entonces hay una insinuación acá en el dicho de los sabios. Si fuera que Israel cuidan dos Shabbatot, o sea, al pie alajá, como es debido cuidar el Shabbat, Miyad hem nigalim, enseguida eso. Miyad quiere decir enseguida. Y tiene que ver con el zerizut que dijimos antes, la diligencia que dijimos antes. Inmediatamente ellos son redimidos. Esto es lo que concluye el Rab, que esta es el cuidado de estos dos Shabbatot también se asemeja a esta redención que se puede hacer y estos sijudim que se logran a través de unir el Keter, el Yon con el Marhut y el Gesed con Geburah. A continuación vamos a explicar un poco, si el tiempo lo también ayuda. Quiero ver si podemos tener un poco más de...
Rav Ginsburg explica sobre lo que les anticipé antes de Og. La parashá comienza con la pará Shivar el Japer al Hagegel, justamente. La parashá comienza con la vaca que viene para expiar por el Egel, por el Het Hagegel, como explica Rashi allí, que Rashi dice que los sabios dijeron que venga la madre y limpie la tzoa, limpie la inmundicia que dejó su hijo. ¿Sí? Y ella que la que la parada Umá, que la lo rakta bohem utkanea het tzoa baná. No solamente que venga la madre y limpie la inmundicia de su hija. Ela, Ribui Ramasim Beshem Rabbi Moshe Darsham, sino que hay que muchas insinuaciones en nombre de Rabbi Moshe Darsham, era el maestro de Rashi. Vine Besofar a Parsha, Naut Sofam Bitchilatam, en el final de la Parsha está enclavado, como sabemos, el final en su principio. Magim Leog, llegan al relato de la guerra de Israel contra el rey Og, Melech Haemorí. Entonces, Machtrilá Pará o Mesayem Beog, comienza la parashá con la pará, con la vaca roja, y termina con Og. Kamur Og Gam Ezegel, como está escrito, Og también es una especie de becerro, Egel Leshon Igul también. Egel es también un lenguaje de Igul, de círculo. Bekach Gam Og Ag Uga. También Og Ag Uga, se hace un juego de palabras como que hizo una torta. La torta, como sabemos, es redonda. Hu Gadol es alguien Gadol, Kanire Og Hu Aigula Gadol. Leumat ze shel Aigula Gadol shlifnei Tzimtzum. Dice que él es el gran círculo y es lo contrario del círculo grande que está antes del Tzimtzum. Por eso, entre otras cosas, Moshe se horrorizó, se pavorizó, se atemorizó mucho de él. Hashem tzarich lomarlo al tirauto, que Hashem necesita apaciguarlo a Moshe y decirle no te amedrentes, no tengas miedo. Porque dice Yeshnaim she Moshe pochet mehem. Hay dos de los cuales Moshe se atemorizó. Paró Melech Mitzrayim ve'og Melech Habashan. ¿Sí? Uno era el faraón, rey de Mitzrayim, y otro Og Melech Habashan. Y otro este gigante llamado Og, rey de Bashan. Og hubo Gadol. Og es Gadol. Este hombre era grande. Y aquello le Abraham vino. Y su mérito, el mérito del cual temía Moshe, era lo que tenía esta relación que tenía con Abraham vino. Og era un gigante, Anak. Abal, Aji Anak o Abraham vino. Pero el más gigante era Abraham vino. No en términos obviamente físicos, como lo era Og. Shenikra Adam Agadol Ba'anakim, porque llamado a Abraham, llamado el hombre grande entre los grandes, entre los gigantes. Lok Rakshe Bayabo Aparit, no solamente que y vino el que se salvó, porque Og aparentemente
había sido salvado en el Mabul. Parece que iba con el arca de Noah y él se había salvado del remanente de los Nefilim, de los hijos de los ángeles caídos que están al final de la Parshá de Bereshit, ¿sí? Sheog ba ubasar le Abraham mash basar shebiser, que Og vino y le contó a Abraham lo que le contó al Lot Shenishba sobre su sobrino Lot que fue raptado. El Akatuv Zohar, sino que también está escrito en el Zohar Hakadosh, el Zohar sagrado, Sheug Nishar Etzel Abraham, nace mi benébito, que también después que Og se quedó entre los que vivían con Abraham, Bekabur Armeshanim y Milhemet Amelachim, y pasaron muchos años desde la guerra con los reyes que aguerrió, como sabemos, Abraham Avinu con la ayuda de su siervo Eliezer. Kasher Abraham nitztaba limol et atzmo bet bene bito gamun nimol. Entonces, cuando Abraham Avinu fue ordenado circuncidarse a sí mismo y a toda su casa, también él fue circuncidado. Entonces Og, Lefia Zohar zehut shemimeno hashash Moshe, según el Zohar, este es el mérito del cual sospechó Moshe que tenía para no ganarle la guerra, no ganar la guerra contra él, que él tenía el Brit. Y no solo el Brit era de él, sino que lo había circuncidado Abraham Avinu todavía. La Gena Zohar me lleva pasuk el al tira oto, katuv oto malevav, dice. Y esto es lo que explica el Zohar, que en este pasuk dice, no lo temas a él, pero en realidad oto en la Torá está malé, quiere decir con las dos vavim. Y no hay según la tradición, dice el Rab, ninguna, salvo esta palabra, malé, o salvo esta palabra completa con las dos babim, cuando se habla de Otó. Entonces, el Shon Ot Brit Kodesh, dice. Esto es un lenguaje del señal, que es la señal del pacto sagrado. Entonces, Otó quiere decir no temas, no de él, sino de no temas de su señal, del pacto sagrado que tiene él, la circuncisión. Al tira et aot shelo, no temas de su señal. De todas formas, hay una relación entre el comienzo de la parsha y el final de ella, que termina con la guerra contra Og, el rey de Bashan. Beshov od lifne Og yesh et Sihon melech haEmori sheyoshev becheshbon, lachen katuv bau cheshbon. Y de vuelta, antes de Og está el rey, la guerra contra Sihón, el rey del Emorí, del pueblo de Emorí, Sheyoshev becheshbon, que estaba asentado en Heshbon. Por eso está escrito Bau Heshbon, que Moshamar Nukoden, como lo dijimos antes, a Heshbon, Jochmat a matemática, de que el Heshbon es el Lachshov, ¿sí? Cómo calcular, el cálculo. Y Air Shel Sihon esa era la ciudad de Sihón, Oto Suskatan, que Sihón quiere decir Suskatan. Siach es Suskatan. Lo rak shesiach hu Suskatan, Atzura Sihón od yoter maktina,
¿sí? Que son, no solamente que Siaj es un caballo pequeño, es un infante de caballo, sino que su Sijón todavía habla de un caballo mucho más pequeño por las dos letras al final de Siaj, que es Siaj On, o sea, Siaj Vav Nun Sofit, que On es más todavía empequeñece la forma. Como Ishon, como Nachshon, Shimshon, Bekayetzebaze, como tenemos estos ejemplos de Ishon, que es la pupila del ojo, ¿sí? La gen, etc. Por eso, Zea Shabua, בשנה שצריך לנצח את סיחון ואחר כך אור, והכל מתחיל מלגיירים ולהוציא מהם את החשבונות שלהם. Dice, y esta semana es entonces, por ejemplo, por esto esta semana, en este año, es que se necesita ganarle a Sijón y después a Og. Que todo comienza por expulsar y sacar sus cálculos. Como dijimos antes que el tema del Parshat Dumá, acá vamos a anotar algo que hay. Al parecer, uno de los gigantes, uno de los gigantes tiene relación con con el orgullo, ¿sí? Está Heshbon, está el que puede calcular, y el que tiene el poder de cálculo está orgulloso de que esto pasa así, de que afecta todo lo que puede de forma calculador. Entonces esta es algo que le da a la persona orgullo. Pero no... La vanidad viene por el lado de Perdón, hay dos cosas que se enfrentan frente a la persona todo el tiempo, que es el orgullo y la vanidad. Y esos son también cálculos de Yetzer Hará que hacemos todo el tiempo y que nos hacen trastabillar todo el tiempo en nuestro ego, en nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de ser ante Hashem, temimim, de ser sincero frente a Hashem y de ser sincero frente a todo hombre, de ser Shafal Ruach, de ser de los Talmideh de Abraham Avinu. Entonces todo esto nos ayuda a hacer por más que el Heshbon, hay que ser piqueaj, como dijimos, hay que ser muy inteligente, más inteligente que Korach incluso, pero con todo hay que servir a Hashem con el temimut de el Baal Shem Tov, con sí que es bueno ser muy inteligente, pero tenemos que poder entregar esa inteligencia a Hashem enseguida con Mesirut Nefesh. Y eso es todo el cálculo que se hace y toda la salahot que intervienen también en la incineración de la vaca roja, que tiene que ver con cortar de Shoresh las cosas con el mundo del ego. Sí, porque el ego vino de un ego, de una confianza en que algo mejor que Hashem podría hacer, de que algo mejor que el creador de todo podría surgir. Entonces estos dos gigantes que se presentan antes de ingresar a la tierra de Israel, antes de ingresar en el conocimiento del cuerpo de Israel, porque el guf de Am Israel es esta, y el reinado y toda la parshat, como lo explica también el Rav Ginsburg, la parshat pasada también fue una parshat malhutí,
algo que se expresó la Sefirá de Malhut, cómo se ve fuera, cómo se vio, o cómo fue eh, te- tomado en cuenta el reinado de Moshe y el reinado de Aarón, cómo fue tomado en cuenta esto, y cómo fue a los ojos de esta congregación que se sublevó contra ellos. Entonces también esta parashá se ubica en la Sefirá de Malhut, que tiene que ver con que el reinado de Hashem, no solamente el reinado de Moshe y Aarón, es el que es necesario reivindicar, de que todo acá es, aparte de todos los Heshbonot que tenemos, y eso es lo que explica el Pasuk, Rabot Machshavot Belei Bish Ba'atzat Hashem Itakum, que muchos son los pensamientos de las personas, más el consejo de Hashem es el que queda, el que permanece. Y que se trata Hashem, que podamos lishmor dal totai, que podamos cuidar estas dos mezuzot, estas dos jambas, estas dos puertas en nuestra mente y en nuestro corazón, y que venga el Mashiach Tzidkenu pronto y nos redima Tekefumiyad Mamash, que de forma inmediata, en un abrir y cerrar de ojos. Nos vemos la semana que viene, gracias por estar ahí. Besrat Hashem, Shabbat Shalom y Jodesh Tov, como estamos empezando el Jodesh, que también sea el Jodesh de la Geulá, como sabemos, este es el Jodesh donde el Frierdiker Rebbe fue redimido y la redención empezó Gimel Tammuz incluso, entonces Gimel Tammuz se convierte en una fecha de redención completa, y eso es lo que vamos a esperar y a construir juntos Betrat Hashem. Gracias por estar ahí, nos vemos.